Comenzamos con Coca-Cola. Bueno, primero vamos a dar el anuncio de novedades, así que no decimos o que paseamos en la parte de resumen, cosas o de las actividades, que es el anuncio de Coca-Cola junto a las 8 principales botelladoras, la creación de un fondo de sustentabilidad de 137,7 millones de dólares, justo cuyo empresa de riesgo, así como Fix SR lo hace en las empresas de Latinoamérica. Greycroft de Coca-Cola Systems, Greycroft es el que va a constituir el fondo y esto va a dar para el packaging, donde va a estar dado el reciclado y o sea, el factor más fuerte de botella devolvible o retornable. Bueno, todo lo que es el acondicionamiento y la calefacción, la facilidad de descarbonización, esto lo hace también por plantaciones de lugares verdes, distribución también, bajar la distribución. El objetivo de todo esto es disminuir como baseline 25% la carbonización o las emisiones de- de gases de efecto invernadero. Y el baseline justamente que no dije el año es el 2015, es decir, 25% menos que el 2015. Vamos rápidamente a los números y a otras cosas. El ejercicio 2023 acumula un saldo positivo de 5.654 millones, dando una buena suba en dólares de 20,7 anual, principalmente por brecha positiva en ingresos por intereses y otros resultados financieros. Esto tiene que ver con reestructuración de embotelladoras. El segundo trimestre del 2023 en particular da 2.547 millones, donde es 33,7 mayor al segundo trimestre del 2022. Más allá de lo que digo, de lo que anuncié, si lo tengo por acá, eh, también está el resultado integral que ahora lo anunciamos también. Bueno, en cuanto a los resultados operativos, hay una suba de 60 millones de dólares en el trimestre y 22 millones en lo que es el acumulado del año, pero está dado justamente por otros ingresos, dado por bueno, la locación en Vietnam de las embotelladoras. Más allá de eso, lo que no es computable en el balance en resultados netos es ajustes en lo que es moneda extranjera, donde hay una diferencia a favor de 1.800 millones de dólares, lo cual hace que el resultado final, el integral, sea 2.300 millones de dólares mayor que el año pasado y en este trimestre es donde se da 2.400 millones mayor que el mismo trimestre del 2022. Bueno, aspectos destacados, si bien el trimestre tuvo rendimientos mixtos, donde se prevé un abril de menos consumo, ya se lo preveía, junio evidenció mejores resultados que los esperados. Esto se debe a diferentes promociones. India en abril tuvo algunas lluvias y bajas temperaturas. Bueno, ahora la llegada del verano a todo vapor hace que la gente tenga más sed y por ende consuma más líquidos, ¿no? Sprite fue el sponsor principal en festivales de música en USA y en China con el nombre Sprite Light. Ahora vamos a ver algo. Además, para la generación Z, varios chefs influencers en más de 1.500 locaciones. Esto tiene que ver con Coca-Cola y comer pizza con Coca-Cola, lo cual dio un incremento en el consumo de la Coca-Cola y con pizza de más del 15, entre el 15 y el 20%. En India se lanzó con aceptación Joking Butter, además de un chistecito que tiene la botella, hay diferentes premios y en cuanto nos mostramos esta vez los influencers, lo que me voy a meter es en Sprite Spotlight, se ha hecho con el hip hop, donde cumple 50 años el 3 de mayo en Atlanta. También esto se encendió en Asia y en el sudeste asiático, donde bueno, está teniendo mayor aceptación la Sprite y bueno, mayor consumo, ¿no? Acá nada más.
A ver si puse algo más. Vemos un poco el resumen. Upa. Bueno, primero estuvo bueno, en el Festival de Cannes, la marca de Coca-Cola fue uno de los máximos sponsors. Aparte, se han adquirido la empresa Minute Maid, una empresa de jugos de naranja, que tiene 60 años de experiencia, que tiene marcas como Capi y se desarrolla en Europa y África, y aparte en Del Valle, ¿no? Que está en Latinoamérica, que antes era Cepita. Eh, bueno, Turquía también ha dado algunos avances sobre diferentes promociones. Después en Japón hay una promoción mini pack, mini price, a través de, bueno, de paquetes de latitas chiquitas de 200. Además, el negocio digital ha avanzado 210% en lo que es business to business, es decir, empresa sobre empresa, con más de 6,5 millones de usuarios conectados. Y esto lo dije anteriormente, que es la creación de un bono sustentable para invertir en sustentabilidad justamente. Los ingresos ordinarios suman 22.952 millones, siendo un incremento del 5,2% respecto al 2022. Los costos dan 9.229 millones, un incremento del 3,5%. El margen de EBITDA sobre ventas da 27,6%. El año pasado fue 29,3%. Como se ven, lo que es resultados operativos, hay una baja de alrededor de 1,6%. Las existencias dan 4.646 millones, subiendo un 9,8%. Esto tiene que ver con los costos en los productos terminados, que suben un 23,3%, además de mayor stock. Bien, acá vamos a ver algunas cositas. Empezamos con los márgenes. Bueno, el margen bruto da una diferencia en lo que es con las normas NIC de alrededor de 70 puntos básicos. Esto dado por bueno, mayores ventas, mayores ventas sobre todo en los jarabes, como vamos a ver ahora en segmentos, ya que hay consenso de salir, de consumir mucho afuera y bueno, en máquinas que venden los jarabes para expender las diferentes gaseosas. En cambio, en lo que es los márgenes operativos hay una baja de 80 puntos porcentuales. Esto se da por el factor monetario, es decir, por la baja de otras monedas que no sean el dólar, ¿no? Y mayores gastos. Después, las existencias. Las existencias tenemos en la página 13 del balance, hay una diferencia de alrededor de 300 millones, es decir, dan 1.538 millones contra 1.247 millones de comienzo del ejercicio. Me refiero a los productos terminados. En segmentos, el 58,3% de la facturación, de hecho la ponderación aumentó 60 puntos básicos de jarabes concentrados, sube un 10,7%. Como vemos, sube más que los ingresos. Esto da por mayor consumo fuera de casa que dentro de casa. No mayor consumo, hay mayor consumo, la suba de mayor consumo fuera de casa aumentó más que la de dentro de casa. La facturación por región se desglosa en USA, que es el 36% de la facturación, sube un 8,5% por suba de precios promedios en 11%. Bottle Investment, que vendría a ser la distribuidora de Coca-Cola, que le da regalías, baja un 3,2%, esto por diferentes reestructuraciones en Vietnam, Camboya y Filipinas. EMEA aumenta un 5,3% por suba de precios, incluyendo el efecto inflacionario de Zimbabue y Turquía. América Latina, esto lo que hace es que el efecto inflacionario es mayor que la suba del dólar, o la cotización del dólar, lo que pasa en Argentina, y bueno, hace que el precio o lo que gane Coca-Cola es mayor. América Latina aumenta también 17,4% por suba de precio del 18% y mayor volumen también. Asia, que es el 11% de la facturación, baja un 1,6% por efecto de conversión negativo, un 6%, y el aumento del precio no llega a cubrirlo ya que es solo un 5%. Y Global Ventures sube un 3,4%, si bien tiene un efecto monetario negativo, aumenta bastante el volumen de los Café Costa y aparte hay mayores aperturas de estos cafés, no solo en Inglaterra, donde da origen, sino en China, y están abriendo el primer Café Costa en Georgia.
Repasando o recapitulando todo esto, tenemos lo siguiente. Primero, lo que es el jarabe o los productos terminados, tenemos que el jarabe es de 13.383 millones de los 22.952 millones, implicando más del 58%. Los otros productos baja de 9.727 millones a 9.569 millones, es decir, los empaquetados. Respecto a lo que es todo lo demás, tenemos que bueno, la mayor facturación se da en Norteamérica, que aumenta alrededor de 600 millones de dólares. Luego le sigue los embotelladores, que baja alrededor de 200 millones de dólares. Esto es por la reestructuración. Y hay que destacar que acá se tiene mucho menos margen que otros lados, igual que Global Ventures, ¿no? Que tiene un margen de alrededor de 8% respecto a todo lo demás. Margen operativo, a eso voy. Todo lo demás, por ejemplo, el margen operativo de Asia-Pacífico es alrededor del 50%, el margen operativo de Norteamérica es alrededor del 25% y Latinoamérica es más del 50%. Bien, seguimos con lo demás. El volumen de despacho sube más o menos un 1%, se destaca en LATAM, en Latinoamérica, que sube un 4%, impulsado por México, donde ha dado una especie de reconversión de la marca del té verde que usa, la marca Fuxe, y Brasil también. USA declina el volumen de alrededor de un 1% por menores ventas en lo que es bebidas deportivas, agua, en realidad porque Body Armor, que es la empresa que compró el año pasado, arrancó con toda y ahora está menguando este crecimiento, que es una bebida deportiva, una marca que compró Coca-Cola el año pasado. Asia sube el 2% por impulso de diferentes promociones en India, como la de Show to Bottle. Global Ventures suben 10%, bueno, como dije, por aperturas en China de los Café Costa, así como la apertura en Georgia en este trimestre. EMEA, que es Europa, Medio Oriente y África, baja un 5%, porque bueno, la suspensión del negocio en Rusia, que eso implica más o menos un 10% de la facturación de lo que es Europa, o un 5, entre un 5 y un 10%, y declinación en Pakistán. Esto porque India va bien y Pakistán e India están recontra peleados y no están promocionando la marca de Coca-Cola. Para dar mayor mapeo de esto, acá tenemos el volumen y lo que implica los diferentes factores de conversión. Por ejemplo, el factor de conversión en EMEA es el 11% y en Botley Investment el 9%. En Costa, por ejemplo, es el 4% y esto es lo que da el crecimiento total, ¿no? Porque en Asia-Pacífico, como dijimos, el 5% de aumento del precio, pero baja lo que es el factor de conversión. Para profundizar algo más de esto, tenemos de la página 3 y 5, dado, bueno, primero el crecimiento de México y, bueno, a nivel general, ¿no? A nivel global, México es lo que más se destaca y el crecimiento y el declinamiento de Estados Unidos y España bajando el volumen. Así, bueno, en mercados emergentes tenemos India y Brasil y Rusia, que no se suspendió el negocio bueno, por la guerra, y la declinación de Pakistán. En Europa y en Medio Oriente y África hay una baja del 5%, como dijimos anteriormente, por esas razones. Latinoamérica está liderado por México y Brasil. ¿Qué más? Norteamérica, bueno, declina 1, nada más. Bueno, el spray ha aumentado bastante, los jugos, así como las leches diarias y las bebidas basadas en plantas, pero bajaron las aguas, las bebidas deportivas, los cafés y los té. Asia-Pacífico crece un 2%, impulsado por India, China, Tailandia y Vietnam. Global Ventures sube un 10%. Bueno, como dijimos, los Costa Café de United Kingdom, de Inglaterra y China, y las botellas.
Bueno, los gastos generales y administrativos dieron 5.506 millones, un incremento del 5,4%, gastos de publicidad suben 6,3%, los gastos por distribución y venta se mantienen a nivel de 2022, se descontaron 1.324 millones por pérdida de valor de adquisición, es decir, una empresa tiene un valor de libro, un valor de llave, este valor va fluctuando por diferentes valuaciones, ¿no? Bueno, dado los gastos de publicidad suben de 2.148 a 2.284 millones, los gastos de venta y distribución se mantienen más o menos y como dijimos, los gastos dados por fluctuaciones en revalúo de adquisiciones, en este caso suben, o sea, los gastos suben de 998 millones a 1.389 millones. Los saldos no operativos dan positivos en 1.165 millones. Al segundo trimestre del 2022 era un negativo de 4 millones, porque la sociedad reconoció un superávit de 439 millones en la refranquicia de operaciones embutillados en Vietnam. La deuda bruta se mantiene en 36.797 millones sin nuevas emisiones. A lo sumo, sin nuevas emisiones a largo plazo. A corto plazo, a través de pagarés se endeudan. El flujo de fondos da 12.564 millones, un 40% mayor al segundo trimestre del 2022 por mayores emisiones de deuda a corto plazo. Y el flujo libre de fondos sale del déficit que tenía en el primer trimestre y entra a 4.014 millones positivos, similar más o menos al año pasado. Tenemos lo del flujo de fondos, lo del flujo de fondos, no, perdón. Lo de ingresos no operativos, donde la diferencia de un negativo de 456 millones a un positivo de 706 millones se da principalmente por la revaluación de la embotelladora de Vietnam, donde se computan a favor de 439 millones de dólares. La deuda, si bien está acá, bueno, las emisiones a corto plazo aumentan de 400 millones a 1.171 millones, y esto está por el flujo de fondos, donde, bueno, emisiones de deuda aumentan 1.400 millones, lo que da la emisión de deudas es tener más efectivo, lo cual hace que aumenta alrededor de 3.500 millones en efectivo. En cuanto al flujo de fondos, al flujo libre de fondos, en la página 28 de esto tenemos algo similar. El año pasado teníamos una baja de un flujo libre de fondos negativo de 116 millones de dólares. Vamos al guidance. Primero el King, acá no está bien. Vamos acá, el 14 del 9 se pagará un dividendo trimestral de 0,46 por acción. Vamos a ponerlo acá. La empresa ha modificado el guidance para el ejercicio 2023, emitido en el primer trimestre del 2023, es decir, para el total de ejercicio. Hubo 4 modificaciones, donde se aumenta un punto de ingresos por la baja de la implicación del efecto monetario. Se espera para el tercer trimestre una implicación negativa 2% del efecto monetario, se esperaba un 3%, y 1% en lo que sea el CAPEX, ¿no? Desinversiones e inversiones. Acá ya no vamos más, lo que vamos es lo siguiente. En el guidance tenemos lo siguiente, acá lo tengo de la transcripción. Bueno, primero que han modificado el guidance, que para ellos dan una buena visibilidad para el guidance del año 2023. Mejoran en lo que es el crecimiento orgánico, que van de 7 hasta 8, ahora van de 8 hasta 9. También mejoran lo que es el crecimiento de ganancia por acción, va de 9 para 11, pero sacando esto dado por, bueno, lo que es el efecto monetario, el headwind, que vendría a ser el viento de cola, el viento de frente, perdón,
que va a tener una implicancia no del 4 a 5, sino del 3 a 4, ¿no? Esto dado por el debilitamiento del dólar respecto a otras monedas, ¿no? O el no tan fortalecimiento como tenía. Esto dado por, bueno, el efecto de menos inflacionario. Otra cosa es el tax rate, que baja de 19,8 a 19,3, que vendría a ser el efecto de, de cómo es impuesto a las ganancias. Esto se da por algunos pagos diferidos ya realizados en el segundo trimestre. Y bueno, se espera para alrededor de una ganancia de alrededor del 5 al 6% respecto al 2022 del EPS. Hoy va bastante mayor, ¿no? O sea, casi el 20%. Bueno, en cuanto a lo demás, que lo hicimos acá, la liquidez se mantiene en 1,15 más o menos, solvencia lo mismo, 0,39. El valor del libro es 6,37, la continuación es 63,05. La capitalización es 272,7 billones de dólares. La ganancia por acción acumulada es 1,3 y el PER por acción, el price earning es 26,1, que más o menos se mantiene en el promedio, un poquito más por arriba, ¿no? A ver si lo tenemos acá en el price ratio. Vemos que si bien es el tercer trimestre consecutivo que avanza la empresa, los price earnings está entre 24 y 28, ¿no? O sea, el precio siempre por arriba es una inversión conservadora donde se paga un aguinaldo, que el aguinaldo no aumenta tanto. Dividendo, aguinaldo, perdón, dividendo, que bueno, todavía sigue en 0,46, se va a pagar el 14 del 9 y aumentan alrededor de 2 centavos por año, ¿no? Como se ve la evidencia. Es todo.